Paz a vosotros, hermanos. En este día vamos a continuar nuestro estudio de Gálatas, el corazón del Evangelio. Nos encontramos en la segunda semana, las epístolas, con el subtema la prueba del mensajero y del mensaje de Dios. El tema que hoy vamos a ver se titula El ministro proclamó el Evangelio a aquellos que se habían desviado. Hoy, 4 de enero del 2026, es un privilegio para mí estar delante de ustedes y vamos a iniciar con una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre bendito. En esta mañana, Padre mío, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramaste en nuestras vidas, Señor, desde que nos levantamos, Señor, desde que nos permitiste, Señor, ponernos de pie, desde que nos diste la gracia, Señor, de poder, Señor, escudriñar tu escritura, Padre bendito. Te doy gracias por el sonido, porque siento, Señor, que me has regalado el sentido de escuchar, de oír, de ver, de oler. Y Padre mío, te doy gracias, Señor, por ello en mi vida, Padre mío. Pero hoy, Padre Santo, quiero poner en tus benditas manos, Señor, a cada hermano, a cada persona que ha de escuchar esta palabra. Padre mío, muchos, Señor, llegan a ti, Padre mío, necesitando ese bálsamo, esa palabra que viene de ti solamente, Padre mío. No permitas, Señor, que escuchen, Señor, los ruidos externos, Padre mío, sino que escuchen tu voz, Padre bendito. Que puedan ellos, Señor, sentir tu amor, sentir tu abrazo. Padre Santo, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que esté pasando por alguna dificultad, Señor, ya sea enfermedad, sea económica, sea familiar, Padre mío. Usted lo conoce, Padre Santo. Que ellos puedan sentir tu amor, tu abrazo, Señor, en cada momento, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, y nos depositamos en tus benditas manos, Señor, sabiendo que tú eres el único que nos puede ayudar. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a iniciar con nuestra lectura bíblica, que está situada en Gálatas 2, del versículo 11 al versículo 21. Y dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo
por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios que hoy vamos a escudriñar. Y quiero empezar con decirles que este estudio ha traído gran enseñanza en mi vida, puesto que vamos a irlo desarrollando, vamos a irlo comprendiendo poco a poco. Y vemos que aquí en el desarrollo, Pedro comenzó su ministerio en Antioquía. Él tuvo muy buen contacto con los gentiles por ese gran sentido de compañerismo que él tenía, comiendo y compartiendo con ellos. Sin embargo, algunos judaizantes fueron a la ciudad, a las iglesias, y se sorprendieron al ver a Pedro compartiendo con libertad con los gentiles. Y vamos a ver esto de que como en el primer punto, cómo Pablo enfrentó a Pedro. En el segundo punto, un creyente no puede tener normas dobles. Un creyente es solo justificado por la fe, es el punto número 3. El punto número 4, un hombre no es engañado por Cristo. Y el punto número 5, un hombre es justificado por vivir para Dios. Mis hermanos, al iniciar con el verso 11, que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pedro estaba transitando por una senda de hipocresía. Él estaba conviviendo con los gentiles. Y ustedes creen, les voy a hacer esta pregunta, ¿ustedes creen que Pedro o Pablo le estaba exhortando porque él convivía con los gentiles? De ninguna manera. Era bueno que Pedro conviviera con los gentiles, era de una manera, tenía que llegar, ¿verdad?, la palabra de Dios a los gentiles. Eso es lo que se le había encomendado a Pablo y a Bernabé. ¿Qué es lo que sucedió o qué era lo que se le reprochaba, se podría decir? Era porque Pedro estaba actuando de una manera que no correspondía. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Dice, ¿qué es resistir cara a cara? Es confrontar a la persona, no hablar espaldas de ella. Es confrontar a la persona cara a cara, viéndolo a los ojos para hacerlo volver al camino. Esa es el punto de este versículo. Pablo quería hacer volver al camino a Pedro. ¿Por qué? Porque lo tenía que exhortar a regresar al camino. Y vamos a ir viendo, Pedro era se podría decir en nuestros tiempos, una celebridad, un hombre pues que había caminado con Jesucristo. Él conocía las enseñanzas de Jesucristo mismo. Él había caminado con Jesús por 3 largos años, en donde pues las enseñanzas de Jesús no eran para menos. Entonces, ¿cómo es que se encuentra en este relato? Lo podemos ver en estos días, un ejemplo de que hay ministros, hay personas que tienen ministerios diferentes y que se puede decir que han conocido la palabra de Dios ya por mucho tiempo, ¿verdad?
y, no está exento a tener una equivocación, no está exento a que algún momento sea exhortado por algún otro hermano. Si es así, nosotros debemos de estar prestos a la exhortación del hermano, porque si nos está llamando la atención de cierta manera es porque estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Y lo único que quieren es que regresemos al camino, como lo hizo en su momento Pablo a Pedro. ¿Por qué? Porque él le estaba diciendo, y lo vamos a ver en el verso 12, por qué era esta exhortación, este llamado de atención. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía. ¿Quién comía? Pedro, ¿verdad? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Les quiero hacer esta pregunta otra vez. Lo malo no era de que Pedro estuviera comiendo con los gentiles, sino que él cuando vinieron los de la circuncisión, los ortodoxos, los que conocían de la palabra de Dios, los que conocían la ley en ese momento, él se apartaba, él se retraía y se iba con ellos. ¿Por qué? Aquí viene la clave, porque tenía miedo a lo que dirán. Tenía miedo a lo que ellos habrían de pensar de él. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquellos tiempos los judíos era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo que tenía las normas en aquellos momentos, y los gentiles eran los pecadores, los que no eran escogidos por Dios, ¿verdad? Eran todos los demás que no eran judíos, que no eran el pueblo de Dios, y ellos, pues cuando se les encontraba, pues era algo, pues se podría decir reprochable, algo recriminatorio, de decir, ¿por qué un judío se está revolviendo con un gentil? Y recordemos que se dice también en las Escrituras que hubo un momento donde cuando se les comparte el Evangelio, de una manera se dividía aún así, porque de un lado se sentaban todos los judíos y de otro lado todos los gentiles. ¿Por qué? Porque no era bien visto que un judío compartiera con los gentiles. Pero el problema no fue de que Pedro estuviera compartiendo con los gentiles, sino su doble cara que actuaba. ¿Por qué? Porque de una manera actuaba con los gentiles y les decía, yo me imagino ahorita en este punto, donde él podría estar comiendo, un ejemplo, con los gentiles o estar platicando en la iglesia, platicando con ellos, diciéndoles, mira, sí, les comparto todo lo que Jesús hizo y todo esto, y comiendo y bla, 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 y feliz, ¿verdad? Pero cuando llegaban los ortodoxos o cuando llegaban los de la circuncisión, él se retraía, o sea, se alejaba y decía, espérense aquí ustedes porque yo voy a ir allá con los judíos, con los que yo también me puedo envolver allá, porque él era un judío. Entonces, ese era su sentir que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Entonces, en el verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, que de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasó en esta simulación? Que dice, esta palabra de simulación es como que en este ensayo, en este fingimiento, en este actuar de Pedro, pues ya estaba envolviendo a otros, ¿verdad? Incluso a Bernabé.
Y pues son fuertes estas palabras porque le estaba diciendo, estás actuando de manera errónea, estás actuando doble cara, estás actuando de una manera hipócrita. ¿Por qué? Porque no está bien lo que tú estás haciendo. Aparte, estás involucrando a los demás. ¿Y qué está pasando? Están actuando de la misma manera y prácticamente viene a ser piedra de tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque ya no están siguiendo ahorita lo podríamos decir, ya no estaban siguiendo a Jesús de una manera sana, sino de acuerdo a su interpretación de ellos. En el verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí Pablo, de una manera firme, clara, contundente, le dice a Pedro que él debía de ser un hombre, un judío de ejemplo. Él debía de predicar con el ejemplo lo que habían ellos aprendido de Jesús, lo que se le había encomendado. Pero, ¿qué pasaba? Que él, aún con todo lo aprendido, actuaba de diferente manera con cada uno de ellos. A veces nosotros en nuestro actuar, ¿verdad? Queremos que otros acepten las leyes, queremos que otros actúen de cierta manera y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro vivir, en este pasaje, vemos como nosotros, un ejemplo, con los cristianos, hacemos diferencias y eso no es lo que Jesús nos ha enseñado. Tenemos mucho que aprender todavía. Dice en el verso 15, nosotros judíos de nacimientos y no pecadores de entre los gentiles. Ahí Pablo se está igual poniendo al igual que ellos eran judíos y pues como les mencionaba hace un momento, se creía, ¿verdad?, que en el pueblo judío ellos pues no eran pecadores, ¿verdad?, como esa diferencia de hacer a los gentiles como pecadores ya de cajón, ¿verdad? Dice en el verso 16, y en nos vamos a detener un poco más porque este es el mensaje central y debemos de plasmarlo, ¿verdad? Debemos de grabarlo en nuestro corazón. Dice el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? En aquellos momentos cuando la ley de Moisés se le aplicó al pueblo de Israel, fue de una manera para que ellos pudieran cumplirlas, ¿verdad? Pero toda esta ley estaba centrada y llevada a Jesucristo, ¿verdad? A darse cuenta que no podían cumplirla. Le voy a poner un ejemplo, era el diagnóstico de un ejemplo de una enfermedad que nosotros vamos al doctor para que nos dé el diagnóstico de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que es la ley, ese diagnóstico de saber cuál es la situación. Pero en aquellos momentos se decía que si cumplían, pues eran salvos, ¿verdad?
pero si no la cumplían, pues iban a morir o no iban a ser salvos por Dios, no iban a ser aceptados. Entonces, cuando hemos aceptado a Jesucristo, y ahí se incluye Pablo, han aceptado la gracia de Jesucristo, dice que la ley queda a un lado, y no significa que porque ya no está vigente la ley o porque no van a aplicar la ley a ellos, significa que Jesús los llevó a eso, ¿verdad? Como en el verso 17 dice, y buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Dice que, o sea, ya alcanzó la gracia y ahora porque la gracia no condena las leyes, significa que vamos a hacer que Jesús nos está llevando a un a un que Jesús está siendo ministro de pecado, vaya, él nos está orillando, dice, por las leyes nos está orillando a ser pecadores. Claro que no, y no significa que también que debemos de vivir de una manera igual a la que ya hemos vivido anteriormente. Nosotros, como hemos aceptado la gracia de Jesucristo, les voy a dar un ejemplo de lo que es profunda, y la palabra de Dios cuando nos enseñaba por medio de la parábola era porque podía ser aplicable en todo momento, ¿verdad? Y les quiero dar este ejemplo, es porque si nosotros, como que hemos aceptado la gracia de Jesucristo, y yo en mi vida pasada había sido un pecador, no significa que porque ya Dios me perdonó esos pecados, yo vuelvo a transgredir la ley, ¿verdad? Porque la ley es buena y la ley marca límites para nosotros no transgredirla y nosotros tener una libertad en Jesucristo. Hablando todo esto, es que Jesucristo es el tema central de todo el estudio. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento Jesucristo marca una pauta del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de ese Mesías, habla de esa promesa que iba a ser encarnada, de esa promesa que iba a ser viva, iba a ser tangible, que en ellos íbamos, en Jesucristo se iba a tener la libertad. Y marca un después, donde los gentiles que a través de la gracia de Jesucristo, todo lo demás, no siendo judíos, no siendo del pueblo de Dios, hemos sido adoptados hijos. Entonces, ese es el tema central, dice. Pero no significa que porque nosotros no hayamos conocido la ley, vamos a transgredirla, ¿verdad? En estos tiempos, muchos de mis hermanos, disculpen que yo no conozca toda la ley ortodoxa o que conozca tal cual, y hay hermanos de aquí que sí la conocen y llevan a un tema muy profundo, y es muy valioso que lo conozcan y que nos compartan, ¿verdad? Todo esto es para alimentarnos de Jesucristo, alimentarnos de esa gracia. Y voy a proseguir el estudio porque me estoy saliendo mucho del tema, pero voy a continuar con el verso 18. Dice, por si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir? Que si Jesucristo me hizo libre en
que aún siendo pecador, he tomado la gracia, pero vivo como si no la hubiera aceptado, vivo cargando culpas, vivo cargando del qué dirán, vivo de una manera de apariencia, pues de nada me sirve, ¿verdad? Todo lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, porque Él por gracia nos hizo salvos a cada uno de nosotros. Aquí Pedro, él era una persona que conoció a Jesucristo y conoció de la gracia, pero si vuelve a depender de esas reglas, de esos méritos, que era solamente por las reglas y por las normas que cumplía, él podía ser salvo, es que vuelve a tomar, ¿verdad? Él vuelve a tomar las reglas que ya habían sido pues derribadas, se podría decir. Y para concluir en este punto, que es el verso 18, dice, les voy a leer en estas palabras sencillas, dice, si ya fui libre por Cristo, pero vuelvo a vivir como esclavo, el problema no es la libertad, es que regresé a las cadenas, ¿verdad? Hemos aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero vuelvo a tomar las normas, entonces ya no me siento libre, sino que quiero depender de ellas. En el verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esto, mis hermanos, parece muy confuso, pero es profundo cuando leemos este texto. Pablo, la ley mostró a Pablo que no podía cumplirla perfectamente. La ley lo llevó a reconocer su incapacidad. La ley misma lo condujo a Cristo. Entonces, cuando él hace esta declaración, cuando él escribe este verso, dice, Pablo no murió a la ley por rebeldía, murió porque la ley ya había cumplido su función. Como les mencionaba, es como ese diagnóstico médico. No era la cura, solo revelaba la enfermedad. Pero cuando llega el tratamiento, ya no dependes del diagnóstico, sino del tratamiento, ¿verdad? Que es lo que se va a hacer. Y la meta no era quedar libre, sin rumbo, sino de vivir para agradar a Dios, vivir para tener una relación, no desde las reglas, sino vivir con un corazón transformado. No morimos a la ley para vivir como queramos, morimos a la ley para vivir mejor. Y por eso es que nos describe el verso 20. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este verso muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo se describe así. Él, cuando dice, ya no vivo yo, Cristo, vive Cristo en mí, es una identidad que él tiene, es una identidad en Jesucristo. Y significa que murió el yo orgulloso, murió el ser que perseguía a los cristianos, murió el yo que quería justificarse, murió el yo que dependía de obras, y ahora Él vive, Cristo vive en mí, y no significa, mis amados hermanos, que cuando
nosotros dependemos de nuestra propia humanidad o nuestros propios méritos. Cuando decidimos que Cristo viva en nosotros es porque Él va a transformar el centro de nuestro ser. Cristo va a dirigir, Cristo va a gobernar, Cristo le va a dar sentido a nuestra vida. Él le va a dar la dirección. Significa que cuando nosotros tengamos problemas y el decir, ay, es que he intentado hacer las cosas, es que le echo ganas, pero aún no lo puedo lograr. Y estamos tan enfocados en el yo, pero cuando decidimos que Cristo viva en nosotros, vamos a tener una diferente perspectiva. Vamos a soltarle todo a Dios y Él será el encargado de que las cosas sucedan. Y en el verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia de Dios, dice, no desecho la gracia de Dios, porque sabemos que todos estamos por la gracia de Dios, pero si le damos crédito, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? Si se hubiese continuado con la ley y de ahí se hubiese ganado el mérito o el otorgarse la vida eterna, pues de en vano, ¿verdad? Dice la palabra, murió Cristo, ¿verdad? Si no le damos el crédito a la gracia, si no le damos ese centro y debemos de tatuar lo que Jesucristo es el centro de nuestra vida, que Jesucristo es el que nos rescató y Jesucristo es el que vive y por el que vive nosotros somos salvos. Amados hermanos, este es el estudio de esta mañana y espero en Dios que sea de bendición para cada uno de nosotros como lo ha sido para mi vida. Pablo ha exhortado a Pedro, ¿verdad? Y permitamos que cada uno de nosotros seamos exhortados por la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a dar por cerrado este tema. Amantísimo y buen Padre, te doy gracias, Padre bendito, por la palabra que hoy nos diste. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por venir, por mandar a tu Hijo y morir en esa cruz, Señor, donde juntamente somos crucificados. De ahora en adelante, quiero vivir en libertad en Jesucristo. Quiero vivir que Él controle mi vida, que Él tome mi vida y que Él la dirija. Padre, juntamente con Jesús fuimos crucificados en el pecado y hoy queremos caminar por esa gracia y que tú nos sigas guiando, nos sigas llevando por el camino que es verdadero. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén.